pues para acompañarnos como todos los lunes y todos los días de comida está mi querida chef Lorena. ¿Cómo estás, Es Humberto? olla poderida. Podrida Así también. es. Sí, tiene muy bonita historia este tipo de platillo. Ajá. Generalmente se utilizaba cuando había un poquito más de presupuesto por la cantidad de ingredientes que tiene, obviamente cárnicos. Ajá. Y pues aparte aporta muy buena energía. Oye, chef, y yo les comentaba ahorita que es un platillo que le gustaba a un personaje pues muy histórico de nuestro país, muy famoso, pero también le gusta a otro personaje que es histórico, cuando menos aquí para nosotros, Totalmente. y es a mi querido Daniel. Así que, Daniel, ¿por qué no le pasas para acá para que también tú nos ayudes a prepararlo? Porque pues yo sé que a ti te gusta este platillo, ¿no? No te creí tanto eso de querido, ¿verdad? Pero bueno. Oh, ¿Cómo no están? más. ¡Ay, yo encantado de estar en la cocina! Me gusta. ¿Cómo está, Milagrazzo, chef? bien. ¿Y tú? Muy bien, contento y feliz de estar aquí. ¡Ah, qué rico huele! todavía no Preparando un empezamos. platillo que te gusta a ti, Daniel. Ajá. Olla poderida, que es, hay que aclararlo, es poderida porque es de poder, De poder. no otra cosa, ¿verdad? Así es. Así que vámonos rápidamente, ya sabe, tome papel y lápiz para apuntar los ingredientes de esta olla poderida. Para preparar esta olla podrida o olla podrida, se requieren 600 gramos de frijoles negros remojados una noche anterior, Una zanahoria, Un pimiento verde. una cebolla pequeña, 2 poros pequeños. y listo. Con eso... Ah, no, faltan más todavía. Son 200 Pon gramos de atención, costilla Humberto, por de res, favor. 200 gramos de costilla de cerdo. 100 gramos de maciza de cerdo Una pieza de morcilla. 250 gramos de tocino. y 250 gramos de chorizo. Y ahora sí, Ay, yo amo el chorizo, es todo. qué rico. Es que ya no todavía como un de lunes, chef. Sí. A mí todavía como que... No, tú el lunes, Como- el martes, como que el me levantaron. miércoles y toda la semana. amigo. Oye, es que me sacaron del puente, pero aquí estamos como quiera. Pero ya es con quemado. mucha pila, pero sobre todo, chef, con mucha hambre. Así es, yo lo sé. Es Yo que lo es sé, muy chicos. dragón, Humberto, por eso. Un poquito. ¿Verdad? Un poquito. Ok, chicos, pues vámonos dándole caña porque los veo así con mucha energía. Ya entró Manos de primavera, serpiente. ya Ya. entró primavera, entonces ya los Primavera. veo. ¿Me puedes pasar el agua, Claro Daniel, que de sí. favorcito? Muchas gracias. Tenemos nuestros frijoles. En la receta dice remojados una noche anterior. Si no los tienen remojados, señora, señor, no se preocupe, no pasa nada. ¿Para qué es eso de remojarlos antes? Es como para que se cuezan un poquito más rápido. Ah, Pero ok. ahorita, afortunadamente, tenemos un recipiente maravilloso que es la olla express. Entonces, rapidísimo De volada se cuece. con eso, De ¿verdad? bolón ping pong, Clarísimo. como decimos por ahí también, ¿no? Ok, vamos a verter nuestros frijoles en agua hasta que los cubra y aquí vamos a ir agregando nuestros, ¿me lo puedes partir, Humberto? por favor? señor. Nuestros vegetales. ¿Pero Ahora, qué sabe Humberto así? A ver, Daniel, Sí, ¿me sí puedes sabe. pasar un cuchillo si es que sabes cuál es un cuchillo? están allá atrás, Acá por está. favorcito. Oye, por fin puedo estar aquí y yo estarme burlando a alguien que sepa menos que yo, porque tú eres el nuevo hoy aquí. O sea que yo no sé Ahora de sí me cocina. toca. Estás pagando la novatada. Ya quisiera. Compañeros, déjenme explicar la receta, Adelante. chicos. Ok, tenemos lo que son los poros. ¿Recuerdan cómo lo limpiamos? Lo partimos a la mitad y le quitamos estas capitas que son donde suele almacenar tierra. Lo vamos a vertir así completo, no vaya a partir, pues se vaya a mortificar ahí picando. ¿Me puedes pasar la cebolla, Daniel, por favorcito? sí. Sí, ahorita lo sigues molestando, Humberto. Ustedes con calma. Déjenme explicar esto porque lleva varios El procedimientos. lunes, chef, traemos batería Ya de lo sé. Y lunes es ahorita. importante poner atención, Humberto. Tenemos nuestros ajos, lo mismo, enteros. Deben de cuidar que sean enteros porque los vamos a retirar al final. Entonces no vaya a ser nada malas que se pierdan y ya ¿Esto sé. lo quieres o son en cuadros, chef? En cuadros, rajas, ¿cómo? no, en cuadros, Ajá. sin las semillas. Claro, claro. Y en grandes, Ah, bueno. así grandecitos, no pasa nada. Para no batallar. Exactamente. Lo que nos va a hacer esto a nuestros frijoles es darle un poquito más de sabor, un toque diferente. Una textura más Así sabrosa. es, así es. Ya que tenemos esto cocido, de este lado lo tengo, entonces vamos a comenzar ahora con nuestros cárnicos. A ver, Daniel. Oye, chef, esta receta es de España. Así es, nada más que la original, tiene mucha historia esta receta. La original era con garbanzos. Obviamente nosotros como que ¿qué puedes ir picando esto? Claro Dame que un sí. favorcito. Como que la adaptamos a nuestro paladar mexicano, entonces pues precisamente Ya se por eso. mexicanizó. Exactamente. La olla poderida. Perdóname, Daniel, que ahora sí, mira, como eran varios ingredientes, ¿me puedes pasar el agua? Se agüita? nos separaron todos, exacto. Ahora en otra olla vamos a agregar agua y vamos a cocer aquí nuestros cárnicos. Es posible cocerlo todo en olla express, pero siempre prefiero... más rápido, ¿no? Sí, pero como el cerdo tiene muchas toxinas, a la hora de cocinarlo va a soltar mucha espuma y eso es lo que quiero que vayan retirando. Ah, ok. En una olla vamos a agregar nuestra pulpa, nuestra costilla y nuestra costilla de cerdo. Ajá. Vean qué bonita costilla, Dios mío, la cantidad de grasita que tiene. ¡Ay, qué rico! Sí, buenísimo. Mira, ya estoy ya así. Como ni para una carne princesa. asada dominguera, chef, se me antojó también a mí eso, ¿eh? Exactamente. Ya quiere fin de semana qué bárbaro, no se harta.
Ok, vean la cantidad, digo, de cosas que tenemos. Vamos a dejar que todo esto se cueza, ¿ok? Ahora, en otra olla ya tenemos nuestros frijoles cocidos. En otra olla, con tantito aceite, vamos a ir friendo nuestros... Esto ya está, chef. Eso. Ah, pero ya está bien, compañero. Ya está Bueno, bien. como quieran. Bueno, yo estoy Échamelo, respetando Daniel, que por mi labor favorcito. Está terminada por acá. No, muy bien, chicos, muy bien. Aparte, ¿saben qué? Yo creo que para entrar en primavera, este platillo que nos va a dar tanta energía, yo creo que está increíble. Ay, sí. Vamos a freír el tocino, vamos a freír también nuestro chorizo. Lo puedes picar en cuadros grandes, no se preocupen. Muy bien. Ni princesa ni esclava. Tanto hambre, chef. Tenemos- Déjame, Simplemente- meto Turbo, porque por yo ya favorcito. no aguanto. Tenemos nuestra morcilla, esta es opcional porque sé que a muchos no les puede gustar. Lo sustituimos por chorizo. Lo mismo, va frita para que Y se cueza bien. Este platillo, chef, además, digo, para los que somos futboleros, Ajá. es también favorito de muchos futbolistas, sobre todo españoles, famosones, ¿eh? Sí, no, es un platillo ancestral, la verdad. O ¿Cuántos sea, años tendrá este platillo? Pues aproximadamente he oído por ahí que ya unos 4 siglos más o menos. Ay, sí, ¿neta? ya 4 tiene bastante, siglos. sí. Y lo que les comentaba, bueno, antes era con, muchas gracias. Antes era con garbanzos Ajá. y papa también. Entonces imagínense el aporte calórico y la energía que proporcionaba. Pues también Vamos para a el lunes, dejar, ¿no? así es, vamos a dejar que se dore todo y ya que esté dorado vamos a verter nuestros frijoles y la carne, todo junto. Nos va a quedar algo así. Vamos a dejar que se siga cocinando y entonces Ay, ya qué comenzamos delicia. a servir. Oye, es que qué nomás lo rico. destapaste y me llegó el olorcito. Dios mío, Sí, se no, es que siente. huele- Bárbaro, chef. No, Y chef. nada más, chicos, De total maravilla. servimos y tan tan. Y por eso está sencillo de hacer, ¿eh? Súper fácil. Vamos rápidamente a repetir los ingredientes por si es igual de despistado que yo no los apuntó. Para esta olla podrida requeriremos 600 gramos de frijoles negros remojados una noche anterior, Una zanahoria, un pimiento verde, una cebolla pequeña. 2 poros pequeños, ¿Qué más? Vamos a checar. Ahí está. 200 gramos de costilla de res, 200 gramos de costilla de cerdo, 100 gramos de maciza de cerdo, una pieza de morcilla 250 gramos de tocino. y 250 gramos de chorizo. Con eso- Para esta receta riquísima. Nos arrancamos. Nada más, chicos. Es un platillazo para el lunes. Ay, sí, qué rico. Sobre todo para arrancar, Daniel. Para amarrar toda la batería. semana súper bien. Sí, sí, sí. Y ya vieron que de podrida no tiene nada, chicos. Pero No, ¿por de qué Poder- podrido? O sea, no por la entiendo. evolución del Ay, lenguaje. no, pero es una por la delicia evolución del eso. lenguaje.